Hola, buen día. Hola, Buen día, ingeniero. Paro de retraso, tengo problemitas de trabajo. Bueno, resolveremos algún problema. Si algún problema que hubiera y que se resolvió, me avisan, por favor. A ver, no sé si lo hicimos este ejercicio. Considerando un tiempo de 11.88 días correspondiente al 50% de consolidación, se obtuvieron los siguientes datos. Este es un problema de consolidación. Entonces tenemos la presión inicial, 190 kilómetros por metro cuadrado, con una relación de vacíos igual a 1.75. Y el incremento de presión fue a 385 kilómetros por metro cuadrado y una relación de vacíos de 1.49. No lo hicimos ejercicio, ¿no? Todavía, ¿no? ¿Hola? No, no hicimos. No, no lo hicimos. Ya está bien. Entonces dice la pregunta, encuentre el coeficiente de compresibilidad de volumen para el rango de presiones dados. Si el coeficiente de consolidación para el rango de presión de 0.023 centímetros cuadrados por segundo, encuentre la permeabilidad en centímetros por segundo de la arcilla correspondiente a la relación de promedio de vacíos y para la altura del estrato igual a 2 metros, drenada por ambas caras. Ese es el problema. Pues nos dan una relación de vacíos y nos dan un coeficiente de consolidación de 0.023 y tenemos que encontrar, la primera parte sería el coeficiente de compresibilidad volumétrica o de volumen también, y el otro es coeficiente, tenemos que encontrar la relación de vacío, perdón, el coeficiente de permeabilidad. Bueno, entonces como tenemos aquí dos relaciones de vacío, lo podemos hacer promedio, primeramente encontraremos este valor. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Utilicen su formulario, por favor. ¿Este coeficiente qué se llama? Coeficiente de compresibilidad. Compresibilidad. Ya, se puede escribir como con esta fórmula o también esta, ¿verdad? Solamente que aquí hay un error. Este es de delta E, oscilación de vacío, no es de formación unitaria, por favor. Delta E, dividido entre delta presión efectiva, delta sigma prima. Entonces, este MSV se escribe así. Entonces, por cualquiera de estas fórmulas podemos calcular esto. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular porque tenemos los dos valores aquí. Entonces, el coeficiente de compresibilidad va a ser igual a delta E sobre delta sigma prima. Y la relación de vacío inicial menos la relación de vacío final sobre la presión inicial menos la presión final. Perdón, hasta al revés. Presión final menos la inicial. Que no nos daría negativo aquí. Entonces, haciendo operaciones nos va a dar 1.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por kilonewton. Entonces, eso sería el coeficiente de compresibilidad. Ahora, aquí en el enunciado nos dice que saquemos un promedio de la relación de vacíos. Entonces, estamos haciendo relación de vacíos 1 más relación de vacíos 2. Entre 2, este es el promedio. 1.75 más 1.49 dividido entre 2 es 1.62. Bien, entonces ya tenemos la relación de vacío. Entonces, que este valor vamos a utilizar para el cálculo. Entonces el coeficiente de compresibilidad volumétrica va a ser igual a sub B 1 más E. Reemplazando valores aquí, entonces tenemos igualmente la relación de vacíos promedio y nos va a dar la compresibilidad volumétrica 5.089 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por kilonewton. Bien, ahora continuamos. Bueno, la condición nos está diciendo, ¿no es cierto?, que nos da un tiempo para que ocurra el 50% de consolidación. El tiempo que nos da aquí es igual a 11.88 días, correspondiente al 50% de consolidación.
Entonces hacemos la operación. Entonces, como tenemos el 50% de consolidación, con eso calculamos factor tiempo, este T. ¿Cómo hacemos para calcular estos jóvenes? A ver, ¿se acuerdan? Teníamos una tabla, ingeniero. Por un abaco. Usamos un abaco, ¿no es cierto? ¿En qué caso se usa ese abaco? Tiene que cumplir una condición para usar el abaco. Siempre es por eso conveniente saber cuántas caras permeables tiene. ¿Tiene uno o dos? En este caso, como tiene dos, podemos usar el abaco. Si solamente es una sola cara permeable, entonces no podemos usar el abaco. Hay que buscar la fórmula correspondiente para calcular el factor tiempo. Aquí nos facilita, porque esta dice que el estrato está drenada por ambas caras. Entonces tenemos la altura efectiva, que es este h, dividido entre 2, todo es el cuadrado. Entonces la altura total lo van a dividir entre 2, porque este 2 viene justamente de las caras permeables, todo esto es cuadrado. Entonces, además, tenemos como ayuda el 50% de consolidación. Y utilizamos entonces el abaco. Volveremos a ver, perdón. Lo tienen en su mano el abaco para no retroceder atrás. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tienen en mano? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto nos daría entonces? De acuerdo al 50%, ¿no, ingeniero? 50% con este dato van a entrar el porcentaje de consolidación. 0.2 en eso. 0.2, ¿no es cierto? Entonces, utilicen la abaco. No sé, para sus compañeros, dígale qué número de abaco es, o qué figura. Figura 88. Ya, entonces, figura 88. Muy bien. Entonces, obtenido esto, entonces ya es fácil acá. Lo único que hacemos es, por ejemplo, estamos convirtiendo las unidades, estamos poniendo, ¿cierto? 1 kilonewton es igual a 101.97 gramos. Y de ahí despejamos esta ecuación de permeabilidad. Y el H, la altura total era 2 metros, dividido entre 2, porque las dos caras son permeables, todo eso al cuadrado. Este gamma, el peso específico del agua, también lo adoptamos 1. Pero ahora, si queremos trabajar en kilonewton, en otras unidades, entonces esto va a ser 9.8, creo que es, ¿no? Kilo. Entonces, tengo aquí todo. El peso específico del agua que no sea en unidades en unidades internacionales, ¿cuánto es el peso específico del agua? ¿Perdón? 8.90 y tanto, ¿no? ¿O al revés? No me acuerdo bien. Bueno, después lo vemos. Entonces, aquí tendríamos entonces despejando estos valores, ¿no es cierto? Hacemos las operaciones y nos va a dar el coeficiente de permeabilidad 9.2607 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Entonces, convirtiéndolo a esto, tenemos también 9.96 metros por segundo. Generalmente, la permeabilidad siempre se expresa en metros segundo. Por eso estamos siempre aquí convirtiéndolo de centímetros segundo, lo estamos convirtiendo en metros por segundo. Entonces, para que ocurra, ¿no es cierto?, el 50% de consolidación en 11.88 días, tu coeficiente de permeabilidad, ¿cuánto tendría que ser? 9.26 metros por segundo. ¿Esto a qué tipo de suelo correspondería? ¿Se acuerdan de permeabilidad cuando llevamos suelo 1? ¿Cuál es el valor mínimo de que se adopta en suelo? En suelo se llama el coeficiente de permeabilidad. 10 a la menos 9, ¿no es cierto?, metros por segundo. Entonces, 9.2 metros segundo. ¿Qué quiere decir eso?
que es bien permeable. Sería granular, pues, ¿no? Claro, tiende a ser granular. No es una arcilla de alta plasticidad. Tiende a ser granular, por eso es permeable, porque 9.26 metros segundo es relativamente alto la permeabilidad. En cambio, si fuera arcilla, tendría que ser 9.26 por 10 a la menos 8 o a la menos 9. Pues cuanto al suelo, cuanto más permeable, lógicamente, también ocurre en menor tiempo la consolidación. Por eso el 50% de consolidación solamente dio en 11.5, en 12 días. Porque si es arcilla, podría haberse dado tal vez en años, ¿no? O no solamente en días. Entonces te tiende a ser un poco granular. Bien. A ver, este es un problema de corte directo. El tamaño de un espécimen de arena en una prueba de corte directo fue 50 por 50 por 30. O sea, seguramente ustedes van a ver con el auxiliar el ensayo de corte directo. El equipo de corte directo tiene una caja de corte que generalmente es cuadrada, ¿no? Entonces, que tiene una altura aproximadamente de 3 centímetros, en este caso 30 milímetros de altura, es la caja de corte. ¿En qué parte están con los ensayos del laboratorio? ¿Han hecho consolidación? No hicimos. Ayer hicimos CBR, el ensayo del CBR. Sí, el CBR. ¿Y qué tipo de suelo están haciendo el CBR? Granular y bóveda. Granular. ¿Capa base? Sí, ingeniero, con capa base. Eso es bueno que hagan capa base, porque en capa base hay que hacer compensación en peso para hacer el Proctor y también el CBR, ¿no? En cambio, en los suelos que tengan partículas menores a 3/4 de pulgada, entonces no es necesario hacer la compensación en peso. Bien. Ahora, a ver una pregunta, según ustedes. ¿En qué tipo de material, cuando hacemos la curva de compactación en el laboratorio, será más fácil hacer la curva? ¿En un suelo arenoso o arena limoso o arcilloso? Tenemos 3 tipos de materiales. Arena limosa, arena pura y otro arcilla. ¿En cuál será mejor? Les explico un poco. Justamente cuando hacemos la curva de compactación, la mayoría de los laboratoristas que no tienen experiencia se equivocan, porque como estamos haciendo el molde de compactación, ¿cierto? Entonces en la base tiene unos tornillos para poder ajustar. Y cuando ya estamos subiendo, digamos, en un suelo granular, cemento en arena, cuando estamos llegando alrededor de unos 8 o 9% de humedad, entonces el suelo ya más bien empieza a rechazar, digamos, las presiones hidrostáticas empiezan a rechazar la energía de compactación que le estamos aplicando. Y si no está bien ajustado herméticamente, bien cerrado, empieza a salir por la base. Entonces, lógicamente, si no controlamos eso, resulta que la curva nos va a dar como un sinusoide. Va a subir, va a bajar, va a subir y va a bajar. No se va a poder hacer la curva de compactación haciendo la gráfica. Por eso en suelos granulares hay que tener mucho cuidado de que el molde esté completamente sano, o en su defecto se coloca una pequeña empaquetadura en la base, de tal modo que no deje escapar el agua. Se corta de una goma sintética, ¿no? Una empaquetadurita de poco espesor, y se apoya sobre eso el molde.
y se lo cierra bien, entonces no deje escapar el agua. Ahí sí se puede hacer fácilmente la curva. Pero si dejan escapar agua, no van a poder trazar la curva. Pero más difícil en arenas que no tienen limo. Hay que tener cuidado en hacer la curva. Ya. Bueno, sigamos con lo que estábamos haciendo. Y dice, bueno, decía que era las dimensiones de la caja de corte. Justamente esta caja de corte tiene una partidura a la mitad para que se produzca justamente el cizallamiento horizontal. Se sabe, dice que para la arena el ángulo phi es igual a 0,65 entre E, donde E es la relación de vacíos. Y la densidad de los sólidos, también llamado gravedad específica de los sólidos o peso específico de los sólidos, es igual a 2.65. Durante la prueba se aplicó un esfuerzo normal de 140 kilonewton metro cuadrado. La falla ocurrió bajo un esfuerzo cortante de 105 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, resulta que de repente no se acuerdan ustedes cuando hablamos de corte directo. El ensayo de corte directo es un ensayo simplificado del ensayo triaxial. El ensayo triaxial nosotros vamos aplicando las diferentes cargas con diferentes intensidades de carga, entonces vamos a ir obteniendo el círculo de Mohr para cada incremento de carga. Entonces la envolvente del círculo de Mohr justamente nos va a dar la inclinación del ángulo phi, el ángulo de presión interna. Y donde corta el eje del esfuerzo de corte, eso nos va a dar la cohesión. Entonces, en cambio, en el ensayo de corte directo, directamente aplicamos la carga vertical y luego vamos aplicando carga horizontal para diferentes especímenes, porque en cada punto vamos a romper el cuerpo de prueba, ¿no? En este caso. Entonces, por eso hay que tener varias muestras para hacer varios puntos, porque no es suficiente hacer 2 puntos para trazar una línea. Siempre hay que hacer por lo menos 3 o 4. Siempre un valor de eso va a estar disperso. Entonces, se interpola la recta entre los puntos más próximos. Es el equivalente al círculo de Mohr. Bien, entonces, ahora, en este caso, primeramente calculamos, ¿cierto? Porque vamos a hacer tau, la ecuación de Coulomb, ¿saben? ¿No es cierto? Tau es igual a ¿qué? A C más sigma por tangente de phi, ¿verdad? En este caso, como es arena, la cohesión la estamos considerando 0. Aquí está tau. C más sigma por tangente de phi. Entonces este C es 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo arena. La arena estamos considerando con ángulo phi igual a 0. Bien, entonces calculamos el área. Tenemos 2.5 por 10 menos 3 metros cuadrados. Y el volumen tenemos 7.5 por 10 menos 5 metros cúbicos. Obviamente este área multiplicada por la altura nos da el volumen. Luego aplicamos, ¿no es cierto?, la ecuación de Coulomb. Tau igual a C más sigma por tangente de phi. Este es 0 y nos queda esta ecuación. Bien, entonces ya de aquí es fácil, fíjense. Aquí tenemos ya, tau tenemos que nos está diciendo aquí como dato. La falla ocurrió bajo el esfuerzo cortante de 105 kilonewton metro cuadrado. Entonces, ya tenemos este dato. Este es el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo normal, o sea, la carga vertical que está actuando sobre el espécimen, ese sigma. Este ¿qué cosa es? El peso dividido, o sea, la fuerza vertical dividido entre el área de la caja de corte. Entonces tenemos este dato, sigma es 140. Bueno, aquí tenemos, dice que el ángulo phi, el tangente de phi valía 0,65 entre E. Esto de acá. Y aquí despejamos la relación de vacíos. Entonces, despejando la relación de vacíos, tenemos 0,87 la relación de vacíos. Con este dato, calculamos la porosidad.
E sobre 1 más E. Entonces la porosidad nos da 0,46, o si quieren expresar en porcentaje, por la porosidad sería 46%. Bien, ahora con este dato ya tenemos, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de la relación de la porosidad. Volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo. Entonces aquí sacamos este valor. Despejamos el volumen de vacíos. Va a ser igual a la porosidad por el volumen. Aquí, en este caso, el volumen de la caja de corte que estamos calculando aquí. 7.5 por 10 a la menos 5. Entonces tenemos la porosidad multiplicada por el volumen. Nos va a dar 3.45 por 10 a menos 5 metros cúbicos. Es el volumen de vacíos. Este valor. Entonces calculamos la relación de vacíos. Volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Y bueno, como tenemos ya este valor, y también tenemos esto, calculamos el volumen de los sólidos. Y nos da 3.9655 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Es el volumen de los sólidos. Bueno, entonces, ahora utilizamos la fórmula de la gravedad específica de los sólidos, de gamma sueces sobre gamma del agua. Aquí estamos a considerar 1. Entonces, este valor que viene a ser el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. De aquí sacamos el peso de los sólidos, este valor de aquí. Va a ser G sub S por volumen de los sólidos por gamma del agua. Pero la densidad, como estamos trabajando en kilonewton metro cúbico, entonces aquí el peso específico del agua en kilonewton va a ser 9.81 kilonewton metro cúbico. Este valor. Ahora, si quieren, pueden ponerle las unidades que manejamos nosotros, pero en realidad tenemos que aprender nomás a manejar las unidades internacionales, porque estas son las unidades que están aceptadas en Bolivia como norma. Ya, entonces, calculamos, reemplazamos aquí y calculamos el peso seco o peso de los sólidos. Nos va a dar igual a 1.031 por 10 a la menos 3 kilonewton. Ahora, muy bien, entonces aquí lo convertimos en kilos. Va a ser igual a 0.1031 kilogramos. O, si quieren hablar de newton, va a ser 1.03 newton, es el peso de los sólidos. Es lo que pedía calcular el problema. Ustedes se dan cuenta del problema que es simplemente utilizar los formularios, ¿no? Y hacer más que todo, diría yo, aquí estamos utilizando todo lo que es formulario de suelos 1. Entonces, por favor, los formularios de suelos 1, ténganlo para el examen, por favor, porque el examen va a ser presencial. Tienen que tenerlo. Bien. ¿Alguna aclaración sobre esto? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, ahí dijo que C era igual a 0. El valor de C Es la para cohesión del diferenciar. suelo. Es la cohesión del suelo. Esa cohesión de suelo. Teóricamente, cuando decimos arenas limpias, ¿no? Entonces se considera arena, perdón, C igual a 0, pero en la realidad nunca es 0. Debe tener 0,01, 0,02, pero tiene algo. Siempre hay una pequeña cohesión con la humedad. Lógicamente, si está seco, sí, puede considerarse 0. Pero por razones de cálculo que estamos considerando 0, porque si tiene algo de humedad, ya existe algo de cohesión. Disculpe, ingeniero, y en otro caso de suelos granulares, por ejemplo, C, ¿cómo sería? En suelos granulares, C directamente 0. Pero por razones de cálculo, como le digo, yo al menos, por ejemplo, yo nunca propongo, a no ser que tenga un problema, falta de un dato, qué sé yo, entonces puedo decir cohesión igual a 0 para simplificar mi cálculo. Pero en realidad, así sea arena,
Si usted humedece, hay alguna fuerza, ¿no es cierto?, que sostiene, ¿no es cierto?, aparte de la fricción del ángulo de fricción interna, también actúa la cohesión. Es por lo menos un valor de 0,01, por así decirlo, kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene un valor. Pero teóricamente la mayoría de los autores dicen en arenas limpias, que no tiene fino, se considera 0. Aquí está considerando 0. En cambio, también la otra parte dice, ¿no es cierto?, que los suelos finos, como son las arcillas, tienen el ángulo de fricción interna 0. Tampoco no es así. A no ser que sea una arcilla totalmente seca, ¿no es cierto?, que sea, en ese caso se puede considerar ángulo phi igual a 0. Pero si tiene algo de humedad, también ya aparece ese valor de la ángulo de fricción interna. Generalmente está entre 5, 10, 12. Rara vez más de 12. Hasta ahí más o menos está su ángulo de fricción interna de las arcillas. Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver. Este problemita lo resolveremos. La figura muestra el perfil del suelo, la carga uniforme distribuida, que es esta carga de que está refiriéndose, la carga uniforme distribuida sobre la superficie del terreno. Dice, bueno, en este caso lo bien, no lo puse, pero es igual a 110 kilonewton metro cuadrado. Esa es la carga que está actuando sobre este estrato. Estime el asentamiento primario del estrato de arcilla considerando los siguientes valores. H1, la altura de H1, que es de 1.50 metros. H2, 2 metros. H3, 2.50. Tenemos 3 estratos. La arena tiene una relación de vacío de 0.62 y tiene una cantidad específica de lo sólido de 2.62. La arcilla tiene una relación de vacío de 0.98 y que su S es 2.75. El límite líquido tiene 50. Bien, entonces, ¿qué ecuaciones utilizamos aquí para calcular lo que está pidiendo aquí? Asentamiento primario. ¿Cómo lo calcularía? Lógicamente el suelo, tal como está sin esta carga, no pasaría nada, ¿verdad? Posiblemente ya está en equilibrio hace mucho tiempo, porque toda su vida geológica. Pero si yo lo cargo, y hay incidencia, estas presiones se van a transmitir sobre este estrato de arcilla y voy a tener asentamiento. Entonces, ¿dentro de qué teoría estamos a ver, jóvenes? Hola, hola. ¿Cómo lo resolvemos el problema? Hola. ¿Me escuchan? Se escucha. Ya, ¿sabe qué? Le voy a aconsejar, por favor, estamos resolviendo problemas. Lean la teoría. Cuando hablo de un asentamiento, estamos hablando de consolidación. A ver, un voluntario. ¿Cuál es la diferencia de consolidación con un asentamiento ordinario? ¿En qué se diferencian los dos? Los dos son asentamientos, pero ¿por qué dice ordinario y otro asentamiento por consolidación? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Creo que la consolidación
La ordinaria es cuando al instante se asienta y la otra es con Permeable. Ya. Claro, tiene que ver la permeabilidad, pero ¿por qué un suelo es más permeable y otro menos permeable? Por la disipación de los poros. ¿Por qué razón? Hay una voz por ahí que no la escucho bien. Por la disipación de los poros debido a la presión. Ya. Miren, les voy a hacer un recuerdo del suelo 1. También hemos hablado en suelo 2. A ver, si se acuerdan ustedes. ¿Cuántos tipos de aguas se encuentra en un suelo arcilloso? ¿Ustedes recuerdan? Agua higroscópica, agua sirve para la medicina. Se utiliza en la medicina, en cosméticos, en todo. En suelo 1 hablamos de una clase extra que se acuerdan. Porque tiene iones positivos. Cura varias enfermedades. Entonces la arcilla, por ese fenómeno de no lagarle el agua, entonces hace que la consolidación o el asentamiento sea lento, gradual. Eso se llama consolidación. En cambio, la arena o suelo granular, cuando uno ejerce una presión, inmediatamente expulsa el agua por los poros y se asienta rápidamente. Eso se llama un asentamiento ordinario. Son los dos tipos de suelos que son totalmente diferentes. Entonces, justamente aquí vamos a calcular un asentamiento por consolidación. ¿Está claro el concepto o no? Sí, está claro, ingeniero. Entonces no van a confundir un asentamiento en función del tiempo. Eso se llama consolidación. El asentamiento puede ocurrir en 500 años, en 1000 años, en 200 años, 300 años. Va a depender del tamaño de las partículas y la permeabilidad que tenga ese material para asentarse más rápido. Cuanto más fino sea el suelo, entonces su permeabilidad es mucho más bajo y por consiguiente el tiempo de consolidación es mayor tiempo. Además, habíamos hablado que en la consolidación había 3 etapas. ¿Recuerdan? Había ¿qué cosa? Un asentamiento inicial. Primario y secundario. Primario o hidrodinámico, ¿no es cierto? Y luego secundario, ¿no? Son 3 etapas, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, fíjense, el problema está diciendo asentamiento primario. Justamente hasta ahí hacemos el cálculo y hacemos el ensayo de consolidación, porque el asentamiento secundario es tiempo después, que no sabemos cuándo acaba. Nosotros vamos a calcular ese asentamiento primario. Entonces, aquí tenemos las cargas que están actuando sobre el estrato, aquí tenemos arena, concentración de vacío de 0,2, y también aquí tenemos arena con 0,62 y tenemos arcilla. Muy bien, entonces vamos a calcular utilizando esta fórmula.
Primeramente vamos a tocar, ¿no es cierto? Vamos a determinar los pesos específicos de cada estrato. Luego vamos a utilizar esta fórmula. Delta H, que viene a ser el asentamiento promedio. C sub C es el índice de compresibilidad de Tersay. Ese está aquí, 0.09. Límite líquido, menos 10. H es el espesor del estrato de arcilla que estamos estudiando. E es la relación de vacíos inicial. Sigma prima es la presión efectiva que actúa el suelo sobre el estrato que estamos estudiando. Y delta sigma es el incremento de presión. Tenemos en este caso el incremento de presión. Lógicamente, si queremos hilar fino, como decimos, calcular muy exactamente, entonces tendremos que calcular cuánto es su incidencia de esto en este estrato. Porque si aquí tenemos 1,50 más 2, 3,50. Eso también saben ustedes calcular con la teoría que hemos llevado, ¿no es cierto? Como ya lo decía Busenes o Westergaard, pueden calcular exactamente qué incidencia tiene esta presión sobre esto. Pero en este caso vamos a suponer que esta presión está actuando como si estuviera actuando aquí directo. Pero sin embargo acá ya se ha disipado esto. A mayor profundidad la disipación es mucho mayor. Va a llegar un momento en que ya este peso de aquí, esta presión de aquí ya no se va a sentir en el interior del suelo. Pero sobre este problema vamos a considerar de que esta presión de 110 estaría como si estuviera actuando aquí. Pero en realidad ya no es ese valor, sino disminuyó por esta altura. Eso ya hemos calculado en la segunda parte del tema. Bien, entonces empezamos a hacer el cálculo. Primeramente, vamos a calcular el peso específico saturado de la arena. Tenemos estrato que es US, la relación de vacíos también, y tenemos este valor que es el peso específico del agua, que es este, 9.81 en kilonewton, y nos va a dar este valor, 19.62 kilonewton por metro cúbico, que es el peso específico saturado. Muy bien, ahora vamos a calcular, como fíjense si ustedes aquí, en este estrato, vamos a calcular justamente el valor de gamma D. Gamma D que viene a ser, fíjense, G sub S 1 más E por gamma del agua, de 15.87. Esto sería para el caso de las arenas. Vamos a calcular solamente el peso específico. Ahora, la camada de arcilla es esta. Tenemos igual G sub S, tenemos relación de vacíos y tenemos el gamma del agua, 9.81. Entonces, en total sería esto 18.48 kilonewton metro cúbico, el gamma saturado. Muy bien. A ver, ustedes me dirán, a ver, fíjense aquí, ¿por qué estamos calculando aquí el gamma D? Fíjense este esquema. ¿Qué dice ahí? Gamma D es el peso volumétrico seco o peso específico seco o densidad seca. O peso unitario seco también se llama. Gamma D. Que no es más que la relación del peso de los sólidos sobre el volumen de la masa. La masa es aparente. ¿Por qué es aparente? Porque tiene volumen del agua, volumen del aire y volumen de los sólidos. Tiene las tres cosas. Bueno, ¿por qué vamos a calcular gamma D? Justamente porque nos falta un dato aquí. Aquí no hay agua, estamos considerando como tampoco nos da humedad. Si le hubiera dado humedad, entonces calcularíamos gamma sub M. Pero como no tenemos datos de humedad, entonces vamos a calcular directamente el gamma D. Esa es la razón, porque nos falta un dato de humedad. Si hubiera humedad, lo calcularíamos, porque está encima del nivel freático. No hay agua aquí. Entonces, por eso estamos aquí, su S tenemos, y la relación de vacíos también, y el gamma del agua es 1, que vamos a considerar, entonces nos da 15.87. Es la fórmula de calcular el gamma D. Ya,
Una vez que tenemos esto, en los dos estratos, debajo del nivel freático y sobre el nivel freático, los dos gammas. Y calculamos el gamma de la arcilla, gamma saturado. Tenemos todos los datos. Eso es más E, 1 más E por gamma del agua. Entonces nos va a dar 18.48 kilonewton metro cúbico de gamma saturado en el estrato de arcilla. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense esta fórmula. ¿Qué les dije que era esto? Este valor de aquí. Presión efectiva. Presión efectiva. Y la presión efectiva, a ver, ¿cómo se escribe la presión efectiva? Es la presión sin el agua. Es la presión total menos la presión neutra, ¿sí? ¿Qué es la presión neutra? El gamma del agua multiplicado por su altura, ¿verdad? Ya, entonces aquí estamos calculando eso. Fíjense, entonces estamos lógicamente en la fórmula que te le está pidiendo presión efectiva. Por eso estamos calculando directamente, vamos a calcular con el gamma sumergido. También si ustedes quieren pueden calcular, primeramente calculan la presión total, después les restan la presión neutra, si quieren. Pero como tenemos todos los datos, prefiero calcular primeramente la presión efectiva directamente, porque en este caso estamos calculando presión efectiva. Entonces, esta es la presión, el gamma D, que es hasta aquí de la altura de todo. Hagan su esquema, por favor, para seguir. Esta es la altura, y aquí no hay agua, por tanto, estoy calculando con gamma D. Entonces, el gamma D, entonces viene a ser esto. 15.87 por 1.5, más el gamma saturado menos gamma del agua, me da gamma sumergido. ¿Ve? Gamma saturado, que es este, y este es el peso expresivo del agua. Entonces, la diferencia de los dos me da gamma sumergido. Estoy calculando directamente la presión efectiva. También este suelo es 1. Entonces, calculando el gamma sumergido, multiplico por su altura del estrato, me da este valor. Después aquí tengo, igual, la presión, perdón, el peso específico saturado menos el peso específico del agua. También esto es gamma sumergido en la arcilla. Multiplicado por su altura, 2.5. ¿Y por qué lo estoy dividiendo entre 2? ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría justamente de consolidación? Dijimos que se toma para calcular el asentamiento la mitad del estrato que está en estudio. A no ser que el estrato sea muy bajito, entonces no se toma en cuenta. Pero si el estrato ya es grande, entonces se toma la mitad del estrato que estamos estudiando. Aquí tenemos 2.50 metros. Entonces estoy tomando más la mitad de esto, de la arcilla, para calcular la presión efectiva. ¿Entendieron? Y es lo que estamos haciendo. Bueno, calculando todo esto, nos da presión efectiva 54.26 kilonewton por metro cuadrado. Bien, entonces, tenemos aquí. Si emplazamos esta fórmula, C sub C es el índice de compresividad de Tersay, 0.36. También les di una tablita, ¿se acuerdan? Cuando el índice de compresividad da de tanto a tanto, compresividad baja, compresividad media y compresividad alta. No sé si se acuerdan ustedes. El índice de compresividad de Tersay. Esto es válido solamente para el caso de suelos arcillosos. Porque cuando son rocas porosas o micáceos hay otra formulita. Le dicen lo que hemos avanzado en la primera parte de consolidación. Yo lo voy a encontrar ahora. Ya. Me estoy refiriendo a este valor de índice de compresividad de Tersay.
Esto solamente para el caso de las arcillas. Cuando el índice de compresibilidad está comprendido entre 0 a 0,19, quiere decir compresibilidad baja. Y si está entre 0,2 y 0,35, compresibilidad media. Perdón, a 0,39. 0,2 a 0,39, compresibilidad media. Y si es mayor a 0,4, entonces hacemos compresibilidad alta. En este caso nos da 0,36. Entonces estamos en compresibilidad media. Pues el suelo es bastante compresible. Muy bien. Entonces, calculamos este valor de C sub C, que viene a ser esto de aquí, y la altura total del estrato es de la arcilla, que es 2.50 metros, 1 más E, esta es la relación de vacíos del estrato de arcilla, 0,98, por logaritmo en base 10, 54.26, que es la presión efectiva que está actuando sobre el estrato de arcilla, que es este de aquí. Esta es la presión inducida, o la presión de la carga, de 110. Pero, para hacerlo más fino el asunto del cálculo, podríamos calcular cuánta es su incidencia real de esta carga aquí. Eso lo podemos hacer por los ábacos de Boussinesq o de Westergaard o cualquier otro método que hayamos aprendido en el curso de este curso, no sé si se acuerdan. Yo puedo saber a cada centímetro si quiero, ¿no es cierto?, la incidencia de esta presión. Pero en este caso vamos a tomar como si esta presión estuviera actuando aquí directamente. Aquí tenemos más 110 entre el valor de la presión efectiva. Todo esto me da 2197 metros, que quiere decir un asentamiento de 21.87 centímetros. Según ustedes, ¿este asentamiento será muy alto o muy bajo? Alto sería. ¿Qué me dicen? Es alto, ingeniero. Súper alto. Porque casi todas las teorías que hacemos para cálculos de tensiones admisibles, cargas admisibles, qué sé yo, siempre estamos considerando máximo una deformación de 1 pulgada, que es 2.54 centímetros. Pero mejor si es menos. Pero ya hablar de 21 centímetros ya es pues tremendo. Si la camada de la arcilla fuera desigual, ¿qué pasaría? Va a haber una inclinación del edificio, ¿verdad? Se va a sentar a un lado más que en el otro, entonces eso es fatal. Y si tenemos también una deformación central mucho más grande que en los bordes, ¿qué va a pasar? Las cargas van a converger al medio y puede hacer un colapso total. Como ven, entonces esta es una herramienta bien fácil y muy utilizado para formar en forma rápida. Aquí no necesitamos hacer ensayo de consolidación, fíjense. Lógicamente, cuando hacemos ensayo de consolidación es mucho más exacto el cálculo. Pero con la herramienta simplemente de un estudio de suelos normal se puede hacer este cálculo. Fíjense, haciendo un SPT, digamos, yo voy a extraer muestra y voy a calcular relación de vacíos. Y esto ustedes han hecho en un laboratorio en suelos 1, determinación del peso de gravedad específica de los sólidos, que tiene este valor. Ya se conoce. Y el gamma también sacan una muestra, ¿no es cierto? Y lo determinan el gamma. Ahora, si está muy profundo, que sea, entonces agarran una tabla donde dice el número de golpes y el peso específico del suelo aproximado. Toman ese valor y van a calcular los datos que quieren calcular aquí, el famoso gamma. Y también aquí, lo mismo. Entonces, bueno, y saben la carga del edificio que van a tener.
Eso ya lo calculan ustedes con la carga de servicio que va a llevar el edificio, ¿no es cierto? Contaban tomando en cuenta la carga muerta, que es toda la estructura, y la carga viva, ¿no es cierto?, que es la gente que va a vivir ahí. Cuánto se incidencia una columna. Esa columna, supongamos que tiene una zapata, entonces sabe más o menos cuánto de presión va a ejercer en el suelo. Y eso lo determinan con más detalle, si quieren, qué incidencia va a tener si la zapata estuviera aquí, qué va a pasar a los 350. Cuánto de asentamiento, perdón, cuánto de presión va a disminuir aquí, porque esto se va a ir disipando. Ahora, si es realmente estos datos tienen mucha incidencia, esta presión muy alta, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué harían ustedes si me diera este asentamiento? ¿Qué tendrían que hacer como calculistas? ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? Les digo, fíjense, tengo este caso de 110 kilos por centímetro cuadrado, una incidencia en el suelo. Supongamos que esta es la presión de una zapata. Pero esto me está causando un asentamiento de 20 centímetros. ¿Qué solución le daría usted como ingeniero? ¿Cambiar el suelo? ¿Tipo de suelo? A veces no se puede cambiar. Imagínense que, por ejemplo, aquí, supongamos que aquí tiene usted agua a unos 50 y aquí y este estrato también es malo. Aquí cómo va a cambiar y está todo con agua, aquí cómo va a compactar. No se puede, ¿no es cierto? Ahora tal vez aquí arriba, sí, puede compactar, pero aquí, ¿cómo lo va a mejorar? ¿Y cuál sería la solución? Usar otra zapata, pues, ¿no? Uno sería aumentar la dimensión de la zapata, ¿no es cierto? Lo vuelvo a verificar. Si no da resultado con eso, ¿qué más tendría que hacer? De repente tendría que hacer una losa radier. O sea, como entramado de vigas, una losa, o sea, de tal modo que funcione toda la estructura completa en sí. Otra alternativa. Otra, le puedo transferir la presión de una zapata a otra zapata menos cargada, la puedo transferir para compensar la carga con vigas de equilibrio. No puedo hacer eso. Ahora, si ni con eso yo puedo mejorar, ¿qué hago? Entonces voy a tener que hacer una fundación profunda. Y la fundación profunda son los pilotes. Pues voy a tener que posiblemente, ¿no es cierto?, poner acá un cabezal y aquí voy a bajar con pilotes para asentar aquí en esta condición, posiblemente esta arena sea buena. Por eso siempre, si en este caso hay que profundizar aquí para decir, señor, usted ponga pilotes aquí, asiente acá. ¿Para qué? Para que justamente trabaje en la punta, por efecto de punta. Y aquí va a trabajar por efecto de fuste, de la parte lateral, fricción y cohesión. Un pilote es como un poste que se clava, no sé si han visto. ¿Por qué se llaman profundas? Porque el diámetro es mucho menor que la longitud. Entonces voy a transferir mis cargas a este estrato de aquí, para asegurar. Pero siempre es conveniente, cuando en este caso, profundizar o indicar al ingeniero que se debe profundizar el estudio. Muchas veces la gente dice, solamente hágame aquí, no es mucha la carga, pero ¿qué le va a recomendar? Usted no va a decir, señor, con esto, no ponga pilote aquí sobre la arcilla, no puede decir, porque se va a sentar igual. La única forma, ¿no es cierto? Uno sería una platea de fundación, todo esto de repente sale muy caro. También se puede hacer una platea. Pero va a depender también si esa platea va a funcionar. Si supongamos que acá fuera un estrato más alto y aquí más bajo, entonces tampoco le va a servir la platea. ¿Por qué? Porque a un lado se va a sentar más que en el otro. Mucha gente cree que la platea o fundación es la solución para todo, no es así. Va a depender de cómo está conformado los estratos del suelo. Pero siempre es conveniente hacer en un estudio 2 o 3 pozos como mínimo para ver la correlación de un punto a otro. Si todo es uniforme, entonces, ok, pues aquí hago una losa y bueno, si se asienta, se va a sentar todo, pero no voy a tener problemas de inclinaciones, ni tampoco fallas en la parte central.
depende del estudio. Entonces, en ese caso, bueno, voy a tener que poner cabeceras aquí, bueno, me voy a calcular en cada columna cuánto de carga me está llegando, y con eso voy a decir, bueno, cuántos pilotes necesito para soportar esas cargas. Entonces, le estoy transfiriendo la carga hacia los estratos inferiores. Y voy a hacer trabajar el fuste y punta. Por eso es conveniente, cuando se hace pilotajes, hay que tomar en cuenta siempre la profundidad de perforación que están haciendo. Si va a ser en el sitio. Hay que ver cuánto. De repente la han perforado mucho y lo han debilitado el suelo, entonces hay que hacer lo mínimo necesario. Se puede unos 30 centímetros más de masía, pero no más. Siempre tratando de que la punta trabaje. Por eso muchas veces, cuando se hace una estructura y se ha calculado, y dicen, bueno, por así decirlo, un pilote que sea a 20 metros y de tal diámetro. Entonces, para estar seguro, se hace primeramente pilotes de prueba, 2 o 3 pilotes, con su respectivo anclaje, y se hace la prueba de carga. Si aguanta lo que dice el calculista, entonces ok. Ahora, si aguanta demasiado, entonces podemos quitarle cierta cantidad de pilotos, hacemos recálculo. Ahora, si no me aguanta con la que está calculando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar diámetro del pilote, o en su defecto tengo que aumentar más cantidad de pilotos. Ese es el concepto que nos da estos cálculos. Por eso aquí, como les vuelvo a repetir, ensayo de CPT, de gamma, G sub S, que determina y, bueno, y puede utilizar esta fórmula para calcular aproximadamente su asentamiento. Una fórmula bastante útil esta. ¿Alguna pregunta? Ese delta H, ¿qué significaba, ingeniero? Este delta H, ¿cuál ha sido? ¿Este? Sí, eso. Asentamiento, pues, lo que estamos calculando. La pregunta es también que te está diciendo. La Vaya. figura muestra un perfil de suelo, la carga uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno. Es este valor de aquí. Estime el asentamiento primario del estrato de arcilla. Estamos calculando asentamiento. Entonces, este edificio o esa zapata, como quiera, va a tener un asentamiento de 21.87 centímetros, casi 22 centímetros de asentamiento, con esa carga y con ese tipo de suelo. Eso estamos Una consulta más, ingeniero, ahí lo multiplica lo que es el índice de compresibilidad por H, esa H 2.5 lo está poniendo de todo, ¿no? De todo lo que es el espesor, ¿no? Ya les voy a explicar otra vez. Es bueno que sepan esto porque lo van a usar en su vida práctica. Si ustedes van a hacer un ensayo de consolidación, les va a decir cuánto de asentamiento por una cierta presión. Pero eso va a llevar tiempo, ¿no? A veces siempre estamos rápidos los ingenieros, todos los calculistas, todo el mundo trabaja con plata para estar y por tanto siempre hay que ser rápido. Entonces aquí yo tengo los parámetros para calcular, estimar aproximadamente. El calculista va a decir, muy bien, me va a pedir qué cosa, qué datos, C sub C. Ese sub viene de los ensayos de límites de Atterberg. Estoy calculando aquí límite líquido. Por este límite líquido, sí, cuando tengan que hacer esta verificación, haga con la gráfica, no haga mediante la fórmula. Ahora, si utiliza la fórmula, haga, pero que sea con una persona que sepa hacer bien, que tenga experiencia, si no, no. Si no, hay que hacer necesariamente la gráfica para el límite líquido. ¿Qué viene a hacer esto? Menos 10. Y esta es la fórmula de Terzaghi. Terzaghi y Septon. Septon no, es Mayer-Hoppe. Y entonces, ¿cómo se le va a dar este valor? 0.36. ¿Qué viene a ser este valor? Y este es el espesor del estrato en conflicto, en este caso la arcilla, tiene 2.5. Lógicamente ahí tienen que sacar, parece que sacar con tubo Shelby la muestra inalterada para determinar la relación de vacíos. Por eso cuando hay arcilla blanda, siempre hay que sacar con tubo Shelby una muestra para hacer su relación de vacíos.
y también el gamma, el peso específico del suelo, también en forma natural, inalterada. Muy bien, entonces aquí el logaritmo de esta presión efectiva es debido al peso propio, digamos, del suelo, de esto más esto más esto. Calculamos la presión efectiva. Y luego más la carga inducida o la carga de servicios, si quieren llamarlo. Muchos lo llaman de cargas solicitantes, otros llaman cargas inducidas, en fin. Entonces esta es la presión que le estoy colocando por el edificio, o sea, el peso del edificio. Lógicamente tomando en cuenta las cargas vivas, las cargas muertas, todo. Entonces eso me causó un asentamiento de 21,87 centímetros. Entonces como esto es demasiado, entonces empieza a buscar alternativas de solución. Uno será aumentar las dimensiones de zapata, o de repente ayostrarlas entre ellas, poner vigas de equilibrio, fundaciones en radier, fundaciones o fundaciones profundas. Depende ya de la... Ahí ya tiene que ser ya el ingenio del calculista que solucione el valor. Para eso este cálculo. ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, este ejercicio lo vamos a hacer cortito. A un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 centímetros de diámetro y 7,50 centímetros de altura, inalterado, se somete a una prueba de compresión axial sin confinar, resultando como carga de ruptura con un valor de 210 kilos a la altura final de la muestra en el instante de la falla es de 7,10 centímetros. Determinar la cohesión de la arcilla. A ver, ¿alguien me puede decir qué ensayo tenemos que hacer aquí? ¿Qué ensayo? O sea, nos están dando datos ya acá, pero ¿qué ensayo se hizo para esos datos? SPT. Bueno, con SPT puede haber extraído la muestra, pero el ensayo en sí, el laboratorio, el ensayo de compresión inconfinada, hijo. Pero se extraen muestras inalteradas con tubo Shelby o puede extraer de un bloque, si ustedes le permiten, en forma manual, puede sacar y moldear un cilindro que dijimos, ¿qué cosa? Que la altura de este cilindro sea comprendido entre 2 a 2,5 veces el diámetro del cilindro. Es la condición que tiene que cumplir este espécimen para someter la prueba. Es una prueba axial mediante una prensa, no es hidráulica, porque la hidráulica no funciona en esto, ya que sí tiene que ser una prensa con engranaje para que la velocidad sea continua y bien controlada. Entonces estamos sometiendo a una ensayo de compresión y se va a ir deformando. Cuando uno tiene una deformación más del 20% con relación a la altura total, entonces el ensayo no sirve. Hay que rehacer o en su defecto de repente el suelo no cumple con las condiciones que tienen que tener para hacer este ensayo. Pues en este caso nos dio, me dice la altura total, ¿cuánto era? 7,50 de la altura. Y me bajó a 7,10. Entonces, ¿por qué estoy tomando en cuenta esto? Justamente porque voy a determinar cuánto es su porcentaje de deformación y voy a calcular también cuánto es su delta, de su asentamiento de esto. Para calcular el área corregida. Por ejemplo, bueno, entonces se pretende, ¿no es cierto?, de que el espécimen, la línea de rotura, nunca me dé aquí directamente o de repente me da una línea de rotura que no sea, digamos, un cizañamiento. Lo bueno es esperar de que la línea de corte, ¿no es cierto?, de acá venga así inclinado.
no puede romperme aquí ni tampoco traslaparse esto. O de repente si pongo muy alto este espécimen, ¿qué va a pasar? Se va a pandear, va a tener una deformación de pandeo cuando aplique la carga axial. Por eso es que se limita la altura del espécimen, que sea de 2 a 2.5 veces el diámetro de esta altura de aquí. Y tengo que esperar que la deformación que se produzca no debe exceder más del 20%. Cuando estamos sometiendo aquí el ensayo de carga, y bueno, cargué a 210 kilos y se produjo una deformación de 0,4 centímetros. Y entonces el espécimen quedó de 7.1, antes era 7.5. Entonces se deformó. Entonces al deformarse, ¿qué ocurre? Va a aumentar de diámetro y va a disminuir de altura. Entonces aquí, la presión va a ser igual a ¿qué? A la carga dividida entre el área de esto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando estoy aplicando la carga, para cada instante de carga, voy a tener un área diferente y la longitud también es diferente. Entonces tengo que calcular el momento de rotura, cuánto de deformación tenía, para poder calcular. Yo me encontré este valor de Q sub U, esta es la carga última. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, este es ya al cuadrado pi sobre 4, que es el diámetro del cilindro. Entonces yo tengo acá el área con los datos iniciales, ¿no es cierto? 3 al cuadrado pi sobre 4, 7.68 centímetros cuadrados. Entonces tengo una deformación vertical de 0,4 centímetros, que es este de aquí. Entonces calculo la deformación unitaria. La deformación unitaria es delta L sobre L. Da 0.0533 la deformación unitaria. Entonces aquí está el juego. Fíjense, aquí voy a sacar qué cosa. Voy a calcular mi área corregida, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a ser más ancho. Al achatarse esto, se hace más ancho, entonces tengo que corregir esa área. Ese área va a ser igual a que justamente al área inicial, que era esto, dividido entre 1 menos la deformación unitaria. Esta demostración de esta formulita, vean por favor en la parte teórica ya. Vean esto, de dónde sale esto. Simplemente de ver el volumen, ¿cierto? El volumen, ¿cuánto va a ser igual? Al área inicial por la longitud. Y el volumen ya deformado, ¿cuánto va a ser igual a B' por A' sobre L', ¿verdad? Entonces hacen la igualdad de esas dos ecuaciones y van a llegar a este valor. A' es igual a A inicial sobre 1 menos la deformación unitaria. Entonces, ¿cuánto estamos calculando? El A' en el momento de rotura es 7.466 centímetros cuadrados. Bueno, el esfuerzo de sutura, o la carga última, digamos, es igual a que a P, la carga que estoy aplicando, dividido entre el área de rotura. Por esto aquí entonces la carga aquí va a ser 210, con eso se rompió. Y en ese momento la deformación había subido a 7.466 mi área. Inicialmente mi área era 0.068. Como se me achicó, pero se hizo más grande el área, entonces me subió a 7.466. Y tengo entonces mi carga de ruptura, o si quieren mi esfuerzo de compresión de ruptura, va a ser 8.127 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, para que sea admisible, yo puedo tener en cuenta Q sigma admisible va a ser igual a Q sub U dividido entre el factor de seguridad. Ahí ya veo un criterio, puedo tomar 2 o puedo tomar 2.5, depende del criterio. Nunca menos de 2. Pero ahora si quiero calcular la cohesión, directamente este Q sub U de rotura dividido entre 2 es el valor de la cohesión. Algunos toman 0,6. Aquí, si dividido entre 2, estamos tomando 0,5 de esto. Pero si también algunos terciarios inclusive toman 0,6 de Q sub U. Pero generalmente se toma 0,5. Y ese es el valor de la cohesión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense. Estamos calculando por un simple ensayo, ¿no es cierto? Estamos determinando la cohesión. Entonces, si usted hace un estudio,
le van a pedir cuánto es la cohesión, le van a decir, bueno, ¿cómo, de dónde va a sacar esa cohesión? Claro, hay tablas donde le están indicando, ¿cierto?, que en función del número de golpes de SPT, hay unas tablas. Justamente en el tema que hemos desarrollado, dice, hay unas tablitas ahí que dice, para número de tanto de SPT, la cohesión es tanto. Pero la mejor forma es esta. Este es mucho más real. Entonces, pues, determinar la cohesión de un ensayo de compresión confinada, y también sabemos cuánto me va a aguantar a compresión, porque me da este valor que es que su U, que es la última, dividido entre el factor de seguridad, eso me da Q admisible. Bien. ¿Entendieron el problema? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero, se entendió. Una lectura. por favor. Ahí, en su diapositiva, ingeniero, ahí comentó un 2, miren. Ahí era 8.27 y usted le puso 28. ¿A dónde? ¿A dónde? En el valor de cohesión de la arcilla, ahí es lo último. Ahí, donde dice ese 28, es un 8 nomás. ¿Aquí? Sí, sí. Tiene razón. Por corrigen esto, no es 28, 8.127. No veo dónde sale esto. A ver, haga esta operación, porque de repente le doy aquí. 210 entre 7.4, ¿cuánto le da esto? Aquí te le doy lo que doy. 28 sale. ¿Cómo Ya, así? entonces corrigen esto, por favor. Esto está bien. 28.127, ¿no? Sí, sale eso. Eso corrijanlo, por favor. Ahí está el error. Ahí Q sub U lo dividió entre 2. ¿Por qué dijo, disculpe, ingeniero? Esa es la recomendación que hacen algunos autores para determinar la cohesión. Ya. Por eso. Pero algunos toman 0.6. En este caso, usted, si lo divide entre 2 es 0.5, ¿no? 0.5 por Q sub U, le va a dar este valor. Algunos toman 0.6. Terzaghi recomienda tomar 0.6, pero por razones, digamos, de seguridad, mejor tomar 0.5. Yo normalmente tomo 0.5, no tomo 0.6. Pero 0.5 de Q sub U es el valor de la cohesión. ¿Alguna pregunta más? Esto voy a corregir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Bueno, entonces, para la próxima clase dejaremos acá, entonces estamos a ver, me va a hacer recuerdo, por favor. Aquí estamos dejando, entonces nos va a tocar esto de Terzaghi, estos problemas. O sea, cuando estaríamos calculando todos los pasos del tema ya para dar examen. Entonces, una clase más, yo creo que con eso ya terminamos el repaso general. Lo importante es que hagan su formulario, además que lean un poquito de teoría para resolver los problemas. Bueno, quedamos aquí, jóvenes, entonces. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego.